Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Hoy queremos reflexionar y estudiar en nuestro estudio bíblico el versículo 26. Nos dice así. Por eso, decíamos en el versículo 25, primero para entender el versículo 26, por eso mantengan el ánimo, dice, compañeros, pues yo confío en Dios, de que esto sucederá tal como me fue dicho. Y ahora viene el 26, que hoy subrayamos. Pero tenemos que encallar en una isla. Entonces Pablo aquí le dice, bueno, ave, ñandeña y meñaína, ¿verdad? Ya salvapata, según lo que me ha dicho el ángel del Señor, el que está ahí a mi lado, Shañandúa, él está hablando a unos paganos, pero él se levanta, toma liderazgo, al final alguien, y ella potaman de pea lleva. Están más de 14 días, decíamos, ¿verdad? Allí navegando, pero a la deriva. Pero entonces él le dice, bueno, aquí está el versículo ya 26, que es tomar una decisión. Por ahí vamos a apuntar, Gina, con este versículo 26. Y entonces la yagueroviante, ya popea, yagueroviapea, ñayembo epea, que amamos y por ambaiteña de San Pablo. Pero ahora vamos a tomar la decisión. Vamos a tener que encallar. Ya, jatamante, la yaye salvaceros allá. Y a continuación, vamos a entrar a esta isla. Tenemos que encallar aquí porque si no, no vamos a poder hacer nada absolutamente. Entonces, siempre en nuestro contexto histórico, en donde estamos navegando y estamos viendo, Pablo se encuentra siempre estamos en la tempestad todavía, más de 14 días. Sería en esa parte de la Grecia, ¿verdad? Que va Grecia hacia Italia, Hugo y Guaina. Y aquí es donde se encuentran con esta gran tempestad. Ahora, la tribulación ha perdido ya la orientación. Y también ha perdido el famoso pistes, ¿verdad? Entonces, que era esa esperanza. El pis, esa esperanza que ya no sabemos por dónde vamos a ir. Sin embargo, Pablo, quien ya ha recibido ese mensaje angelical, es decir, desde su liderazgo, él entiende, mira, sabe, tengo que dar ánimo. Afirma con certeza, por eso ahí pues estaba la esperanza. El esperar quiere decir un accionar, pero porque hay una fe, la certeza que me hace caminar y actuar. Ya pone algo, pero es la esperanza de ahí cure guaperano, jañón de todo, sino que endere ya pone. Por lo tanto, afirma con certeza el destino del grupo, aunque aún sin saber cuál isla exactamente. ¿Se dan cuenta? Yo no sé todavía, pero sé que lo vamos a lograr porque es China. El profeta pues siempre mira la realidad. Hoy,
Pablo, con mucha experiencia, como dijimos anteriormente en nuestros estudios, algo está viajando y se da cuenta y dice, bueno, no pierdan la esperanza. Y antes de aportar lo siguiente, alguien tiene que tomar la batuta para poder encaminar. La barca siempre significa la vida, la comunidad. Alguien tiene que volver a encaminar nuestra vida. Esto después uno lo puede aplicar a la vida de tu negocio, a la vida de tu familia, a la vida política. Alguien tiene que caminar para salir de tanta pobreza, salir de tanta injusticias, de tanta falta de trabajo. O sea, guía, a ver, quien se levante, se ponga de pie y tenga la intención de guiar bien a la barca y que no estemos en un caos, nosotros le decimos. Esto se habla también siempre, estas palabras y estos vocabularios se utilizan también para la vida política. Bueno, y por lo tanto, aquí se nos muestra que Pablo habla como un verdadero profeta. Interpreta incluso los eventos naturales como parte del plan divino. A ver si entendemos eso. Añade copia bella es siempre. Que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Estamos en una situación de crisis, de tormenta, pero sin embargo Dios nos está mostrando el camino hacia donde vamos. Pablo, en este sentido, es el que ejerce esta situación. Porque lleva, toma liderazgo y dice, ahora yo que la llevo a tan. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Caso cerrado. El cardenal Angelo Becciu no participará en la próxima elección del Papa. En un breve comunicado señaló que tomó esta decisión para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave. Dice que lo hace también para obedecer a la voluntad del Papa Francisco, cosa que asegura siempre ha hecho. En 2020 el Papa le había retirado sus derechos de cardenal por una presunta mala gestión de los fondos de Secretaría de Estado. Sin embargo, el purpurado participaba en las celebraciones litúrgicas en el Vaticano y en otros encuentros en los que, además, el Papa no tenía ningún problema en saludarlo. Se había creado una situación ambigua que las reuniones precónclave acentuaron. Becciu estaba participando en las congregaciones generales y su presencia hizo pensar que participaría en la elección del próximo Papa. Con respecto a las acusaciones de mala gestión, el cardenal siempre mantuvo su inocencia. Un tribunal del Vaticano lo condenó en primer grado y el purpurado reabrirá el caso este año. La primera decisión que tomaron los cardenales tras el funeral de Francisco fue definir la fecha del cónclave, el 7 de mayo. Este comenzará tras la celebración de la misa Pro Eligendo Pontefice, que será esa misma mañana. Los purpurados electores menores de 80 años ingresarán por la tarde en la Capilla Sixtina, harán el juramento y esa misma tarde tendrá lugar la primera fumata. Deberían ser 135 cardenales los que puedan participar, aunque en el día del anuncio de la fecha ya se sabía que uno, el español Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, no asistiría por motivos de salud. Continúa la emotiva peregrinación de fieles a la Basílica de Santa María la Mayor en el segundo día de visitas a la tumba del Papa Francisco. Miles de personas han pasado por el lugar en un ambiente de recogimiento y respeto. Yo no imaginé la emoción que iba a sentir al estar delante. Pues de mucha alegría y mucho descanso. Siento que descansa. Está bellísimo, siente uno como presencia muy bonito, sagrado. No tengo otras palabras como para describir la sensación que siente uno. Desde tempranas horas de la mañana, los accesos a Santa María la Mayor volvieron a llenarse de peregrinos y visitantes. Muchos vienen de distintas partes del mundo para rendir homenaje y rezar junto a la tumba del pontífice, situada junto al altar de la histórica Basílica Romana.
Beautiful, peaceful. Hermoso, tranquilo, sereno, internacional. Había mucha gente de todas partes del mundo. Muy emocionada porque llegué aquí viernes para verlo en la basílica, fui al funeral y ahora verlo aquí, el momento final. La sencillez del sepulcro refleja el estilo de vida que caracterizó a Francisco durante su pontificado. Él quiso que fuera sencillo, en el suelo y sin ninguna decoración. Amazing. It was truly beautiful. Increíble, realmente hermoso. Me refiero a todo el arte y a la decoración, maravilloso, que demuestran cuánto le importa a la gente y cuánta pasión y amor se puso en todo esto. Todo irradiaba esa energía. Ha sido una persona muy del pueblo y a la vista está la gente que hay aquí en Roma este fin de semana. La basílica permanecerá abierta durante horarios extendidos para permitir que el mayor número de fieles pueda acercarse. En tan solo una jornada pasaron por allí 20.000 personas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré
tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 26. Pero tenemos que encallar en una isla. Pero el adversativo aquí, más es necesario, todo esto, es el dei, es un verbo impersonal. Es un verbo impersonal. Es necesario. Pero por lo tanto, como adversativo es necesario, inevitable. Con ambas, con Alanda y bueno, entonces, porque no vamos a poder, es inevitable, es necesario. Es un decreto entonces superior que se nos viene encima. Es ese decreto que nos ayuda también a entender y a saber por dónde tenemos que caminar. Así es que esta palabra griega que nosotros vemos aquí, deide, es necesario verdaderamente. No se trata de un sucedió así, alleva, sino que es un cumplimiento del plan de Dios. Deide, este es el plan y todo lo que estamos haciendo es porque lo entendemos desde una revelación divina, desde Dios. Pablo no está viendo esto como un accidente, sino que lo está viendo como una verdad providencia. Y aquí él, en esta verdad, él está viendo, pero esto es una providencia. Providencia, estoy viendo antes de. ¿Y qué es lo que estoy viendo como antes de que yo le pida, antes de que yo me mueva? Videncia, vidente, video. Entonces ella es esa página peña de Yara Oyapota, pero ¿por qué? Y porque veo también dentro de nuestra realidad que aquí hay posibilidades. Imagina Yapota lleva a pear el año de Yara, porque justamente Yapota pipona lleva, de acuerdo a lo que él quiere. Entonces, de Yara entonces. Demostramos, en alguna isla, él dice, pero tenemos que encallar, ¿verdad? Tenemos que encallar, Yaikiana. Esta providencia se va a demostrar con el accionar de Dios que nos lleva, pero tenemos que encallarnos en una isla, le dice, ¿verdad? Entonces, ekpesein, caer, encallar, naufragar. Este verbo también se usa para caer en la gracia. Aquí implica una salida, pero abrupta, forzada, pero necesaria. Escuchad. Porque nosotros hasta ahora estábamos navegando y estábamos procurando a ver si nos estabilizamos, si el mar se calma. Estamos en otoño por la pinta así, 14 días más la pesa y media. Entonces Pablo dice, no, yo tengo confianza, Dios nos va a salvar, Dios nos va a ayudar, pero, deide, es necesario. Deide quiere decir nosotros esto tenemos que hacer. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a una isla y para eso necesitamos ekpesein,
que va a querer decir para nosotros, en este caso, caer, encallar, naufragar, o caer también en la gracia de Dios. Ya llegata no te lo mitas ya pota matas ya muy tamante peñan de Yarapope. Porque si seguimos aquí, pataleando, siempre vamos a estar más a la deriva. Nesón Tina, alguna isla. Tenemos que meternos en una isla, es la única manera. No se sabe cuál es esa isla, ¿verdad? No se sabe cuál es. Pero hay una seguridad divina. Hay una seguridad divina. El destino está trazado, aunque el camino sea oscuro. No es que Dios ya te da todo un asfalto libre, la ya lleva, sino que te muestra el camino. Andego, entonces Jupiter, donde coge la ruta, Ariandela es otra. Vos sos el que vas a manejar, vos el que te vas a ir, en todo caso, hacia Dios. No es que Dios va a traer el cochecito, te hace aquí, tú vas de bola y Jupiter te va a hacer horas atas. No. A ver, de terella bota, de juicio a esa la gente. Bueno, así que queridos amigos, esto es esencial y fundamental entender en la vida de todo cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda
quieres cambiar y las lágrimas de tu cara Él te la quiere secar, quiere darte felicidad. Bye la tempestad, no hay situación tan difícil que Él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial, eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile a Dios a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema, yeah. Pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe, y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe, y tiene el control. Let's go. Déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es. Él te quiere feliz. Él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad, la revelación. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Hoy vivir un nuevo Pentecostés.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yanteyarañe Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 27, hoy de una manera especial, subrayamos el versículo 26. Recordemos, queridos amigos, que este capítulo 27 nos habla del viaje que hace Pablo hasta Roma. Aquí comienza cuando se decidió que nos embarcaran a Italia. Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio. Julio es el centurión que les va a llevar ahora hasta Roma. Se nota que ellos tenían esta práctica, ¿verdad? Basada en embarcación, pero viva Itela preso o en mía o en grilla paiteallo, un centurión al frente de todo esto que necesitan, todos estos presos, digamos, que necesitan ser enjuiciados en Roma. Y esto es lo que encontramos. Y aquí aparece también Pablo, que es metido dentro de estos grupos. Solamente que Pablo es diferente porque dice que Julio trató humanamente a Pablo, permitiéndole ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Partimos de allí y navegamos hasta la otra parte, ¿verdad? Oye, partimos de allí, navegamos hasta la otra parte de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Todo esto ya hemos reflexionado, queridos amigos, simplemente es para volver a ubicarnos. Y en este navegar es que desde el versículo 9 del capítulo 27 encontramos que se levanta una gran tempestad. Y lo estábamos mirando del aspecto crítico. Pero hoy Coañandrea, tantas veces Coañandrea, esto va desde el 9 hasta el final, ¿verdad? Todo lo que significa el aspecto crítico hasta el versículo 44, Hoy nosotros reflexionamos este versículo 26, pero tenemos que encallar en una isla. Bueno, aquí también, ¿se acuerdan que la isla que había aparecido para nosotros anteriormente significaba esa isla llamada Cauda? Esa isla Cauda significó para nosotros una protección. Y donde ya, imagina, íbamos ya a la deriva hasta que aparece esta isla Cauda. La isla Cauda, ¿qué es lo que hace? Es proteger contra el viento, contra la fuerza impetuosa del mar. Entonces ellos son capaces aquí de protegerse con la ayuda de Dios, porque puede decir la caudena. Estamos reinterpretando de un aspecto religioso, reinterpretando de un aspecto actual para la vida del hombre. Y por lo tanto, estos que nos hablan y que nos están diciendo que vienen del aspecto de tomar decisiones, de buscar decisiones, de ser un verbo que para nosotros dice mucho, porque el dei, en una manera impersonal, el dei significa muy fuertes en nuestras decisiones. Un pedazo le dice, por lo tanto, esta es la decisión. ¿Cuál oye ya poda? Así que belleza, peaje, peicuaque, ñamañaque, ya se saque, porque esta va a ser nuestra decisión y nuestro camino. Entonces este término tiene una carga teológica muy fuerte. Es necesario
era necesario que se cumpliera la escritura. El 26, pero tenemos que encallar en una isla. Es necesario que encallemos en una isla. Aquí encontramos la necesidad. Dicatui, dayayuhui, otra salida. Pero alguien tiene que tomar, decíamos, alguien tiene que tomar la posta y tiene que decir, dale, ya pogue. Porque si nosotros no hacemos esto, entonces vamos a terminar mal, ¿verdad? Entonces este término siempre con esta carga teológica, muy, muy necesario que el Hijo del Hombre sufra. Es necesario que se cumpliera la Escritura. En el fondo lo que el autor sagrado te está queriendo decir es eso, ¿verdad? La Escritura debe cumplirse así como el Señor había anunciado. ¿Y en qué consiste? Bueno, y cada uno va a ir mirando todo lo que el Señor le pide dentro de su propia vida y existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estuviera bien.
con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús
tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, el versículo hoy 26. Nosotros sabemos que Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos, ¿verdad? 28 capítulos y concluye con el versículo 31. Ustedes página del libro. 28, 31, con Ñeina en el 27-26. Este capítulo 27 tiene hasta el versículo 44. En este versículo 26 se está subrayando algo demasiado lindo, ¿verdad? El de es conveniente, es necesario. Esto es así. Tenemos que, obligatoriedad. Tenemos que, tenemos que hacerlo. Y entonces, encima dice, en griego dice, eis neson tina ek pesein. Esto quiere decir, es necesario. Ek nesein, ek pesein. Este es el verbo, ¿verdad? Caer. Ya chocar, de cierta manera te está diciendo. Queridos amigos, esto implica también, si uno entiende bien, para salir algunas veces de situaciones críticas, como dice nuestra mamá o nuestra abuela, ella es entonces toña cambotaje, ella es toña cambotaje, oña cambotaje, pepe anga, oña duana, oishana, oikuana, va ella va lleva. Una vez recuerdo haciendo encuentros con los padres de familia, era interesantísimo, ¿verdad? Eran técnicas que hacíamos siempre, todos los domingos, encuentros con dinámicas de grupos, ¿verdad? Una de las dinámicas nos hablaba un poco de una madre, ¿verdad? Hablaba de un tronco, ¿verdad? De un árbol. Esa era la madre. Y dice que después, ese árbol, ¿verdad? Para cuidar a su hijito, mamá cangura, ¿verdad? Mamá cangura era como ese tronco de ese árbol, ¿verdad? Le mete en su bolsa marsupial, ¿verdad? Entonces le mete allí adentro a su cangurito. Pero nunca le permitía salir a ese cangurito. Entonces estaba siempre, cualquier cosa, mamá, ella, sí, mi hijo, ¿qué necesita? Mamá, sí, mi hijo, a pedir, a llevar. Doje ya lleva pe y me buto se ope hoy cuajangua va balón alrededor ni oguatajangua hasta que siempre continúa y grande, ¿verdad? Y nunca sale y después ya no quiere salir más de la bolsa, ¿verdad? Este marsupial. Ya no se ve y me ve. Porque ya ocacuama oñe acostumbrado, bebé. Ahí fácil es, bebé. La hizo me bajo, cuanto que hizo el 11 se jaina, entonces ahí le deja otra vez. Entonces dice que después en un momento se muere la madre, ¿verdad? Se muere la madre cangura
Y ese ya está grande, ya con la gente y bigote pama y barba pama, nunca no sé. Era no sé porque que del mundo, tiene miedo del mundo, no se acostumbró al mundo, no salió para poder confrontarse con el mundo. Entonces aquí también esto nos hace recordar, pero tenemos que encallar en una isla. Encallar quiere decir Yashoka imia, Ñacambota imia, Reikwa imia el mundo. Porque esa pues es la situación de nuestra realidad. Y yo me doy cuenta, ¿verdad? Porque algunas veces me encuentro con muchos queridos amigos que están en esa situación, ¿verdad? En una situación en que no quieren dejar el mundo. No quieren alejarse del mundo. ¿Por qué? Y porque siempre están viviendo a costa de sus padres. Bueno, esa es en una situación bien sociológica, en una situación bien concreta que nosotros conocemos y podemos hablar de eso. Pero ahora, queridos amigos, vamos un poquitito más adelante, ¿verdad? Vamos a mirar un poco cuando nosotros estamos hablando de esta isla. Nesontina, alguna isla. Alguna isla. Alguna isla. En realidad aquí no tiene nombre, ¿verdad? Él dice solamente tenemos que encallarnos. Porque no tenemos aquí dirección, pero isla, vamos a tener que afrontar. No se sabe cuál es esta isla ciertamente, pero hay una seguridad divina en el destino. Aunque el camino sea oscuro, aunque el camino sea difícil, upea. Y bueno, para terminar simplemente, queridos amigos, esta imagen, teológicamente hablando, es muy interesante porque el cristiano muchas veces puede no saber el dónde, ¿verdad? Va a encallarse. Porque la tormenta te puede llevar a cualquier lado. Pero si camina con Dios, si tenemos esa fuerza de Dios, entonces, aunque choquemos contra la isla, aunque vayamos contra un destino que no conocemos, sin embargo estamos preparados para encallar, estamos preparados para chocar. Hoy en día podemos decir lo mismo con esos astronautas, etcétera, que están volviendo, ¿verdad? Después de haber viajado por el espacio. Hasta que entran en la atmósfera. Y ahí se tiene que abrir. Entonces, como el paracaídas, que les ataja. Pero no, eso no quiere decir que le atajó 0. No. Sino que vienen hasta que en un momento la cápsula está preparada, ¿verdad? Está preparada también para caerse ahí en el agua, etcétera, etcétera, después para ser recogidos ahí de la cápsula. Pero, ¿saben qué? Igual es un golpe, ¿verdad? Es un golpe. O los que habían practicado paracaídas, el paracaidismo, llegan un momento ahí en esa torre de 10 metros. Esa es la primera práctica. Primera era práctica. Todo es seguro, vos sabés, ¿verdad? Pero algunos se van y dicen, allá fuera man, y paracaidista. Oye, yo voy a disparar, ese sí está preparado, ¿verdad? Y entonces eso es lo que te está diciendo. La vida cristiana tiene que ser una preparación en nuestro caminar para poder encallarnos, que es una cosa no preparada, ¿verdad? Pero que necesitamos muchas veces para poder salvarnos de una crisis o de una tormenta. Hoy. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.